Hoy pues les voy a hablar de cómo esos presupuestos y esa planificación y cómo podemos controlar la obra, ¿no? Siempre maximizando nuestra rentabilidad. ¿Cómo podemos gestionar nuestros proyectos, esos datos que tenemos con él y para desarrollar esos proyectos y darles continuidad? Bueno, como ya me presentó Juliana, pues soy Carolina Ramírez, arquitecta de la Politécnica de Madrid. Trabajo en BIM desde el 2008, soy colegiada y asesora especialista del COAM, de Colegio de Arquitectos de Madrid. Tengo certificados en arquitectura y en instalaciones y también soy formador certificado de Presto por Rive Spain. Y también soy Autodesk Expert Elite, que es un certificado que hacemos comunidad y ayudamos a todo el mundo pues, a seguir avanzando en todos estos temas de la digitalización. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Nuestro pequeño Big Data de la información. Nuestros proyectos cuando estamos comenzando son una cajita vacía. Imagínense que tienen una caja vacía, están comenzando a trabajar y poco a poco, a lo largo del ciclo de vida del proyecto, la voy llenando de datos, la voy llenando de información. Bueno, pues la idea es que esa información esté centralizada y sobre todo que yo sepa lo que tengo. Yo lo que necesito al final es una lista grande de elementos para poder controlar los elementos que están en mi proyecto, desde ese proyecto básico, desde ese anteproyecto hasta la construcción, y también se puede utilizar esa lista de elementos pues en la etapa del mantenimiento, siempre usando el modelo para gestionar y controlar esos datos. En esas etapas del proyecto yo voy aumentando y voy llenando esa cajita de datos y datos. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues yo creo que los modelos ya han alcanzado un nivel de madurez en esa etapa de diseño, en esa etapa de anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución. Pues ahora, ¿qué no? ¿Qué pasa con los costos? ¿Qué pasa con la planificación? Y además es en esa etapa donde vamos a recuperar el esfuerzo, ¿no? Ese trabajo que hemos hecho. Que estos proyectos salgan, que estos modelos BIM salgan de nuestros estudios de ingenierías y los aprovechemos en obra, porque ahí es donde vamos a recuperar más el esfuerzo y todo el trabajo hecho, aprovechando pues toda esa información para calcular compras de materiales, para saber el presupuesto, cuánto costó nuestro proyecto, para hacer simulaciones de planificación, para ver cuántos recursos necesito para mi obra, contratos, pedidos, entregas y facturas. Todo centralizado y sobre todo que todo salga del modelo. Yo creo que ya ahora mismo de un modelo salen los planos, pues que sigan saliendo más cosas de ese modelo, ¿no? Aparte de planos, sino que salga información. Vamos a ver este proceso en un edificio real a partir de un modelado de Revit que el equipo de diseño ya había hecho previamente. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo que les voy a enseñar? Modelamos en Revit, sacamos toda esa información con Costit y gestionamos toda esa información con Presto. Y siempre vamos a estar haciendo un trabajo de trazabilidad, un trabajo colaborativo entre lo que es Revit y lo que es Presto. También lo podríamos hacer pues, con IFC. Y sobre todo que nosotros debemos ser capaces de gestionar los datos de cualquier proyecto, ¿no? Modelado o no modelado por ti, ¿no? Al final, cuando yo tengo un modelo, lo primero que hago es auditarlo, conocerlo. A mí me pasan un modelo y lo primero que hago es conocerlo pues, para poder tomar esas decisiones que me interesan para aprovecharlo en esta etapa que estamos viendo ahora, que sería la etapa de obra. Bueno, ¿y cuál es el proyecto? Pues el proyecto se trata de Retamo Park. Es un edificio de viviendas VIP en dos etapas y la etapa que vamos a ver ahora es la segunda etapa que forma de 4 edificios, el edificio C, F, D y el G. Es la segunda etapa porque la primera ya la habían construido y fue en esta segunda etapa cuando decidieron controlar las compras, los suministros y la ejecución con este modelo BIM. Fue un modelo hecho solo para gestionar la obra, donde están modeladas solo las cosas absolutamente necesarias que nos permitían hacer el control de esa obra. Retamo Park, la promotora y la constructora Rivadeneira Barriga Arquitectos S.A. se encuentra en Quito, Ecuador.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Cómo auditar ese modelo? ¿Qué nos interesa auditar? Los niveles y los parámetros son importantes, entre menos mejor o entre más mejor. Los grupos y los edificios, ¿cómo los podemos utilizar para agrupar? ¿Qué elementos modelamos? ¿Qué listas tenemos de categorías y tipos? ¿Cómo son esos presupuestos? Y sobre todo, ¿cómo planificamos esas fases de obra y pedimos contratos, pedidos y facturas para poder gestionar todo lo que es mi edificio? Un modelo más sencillo, pues mucho mejor, porque de lo sencillo tengo que sacar lo máximo. Mi modelo se tiene que adecuar a que mi cliente me esté pidiendo cambios, ¿no? Retamo Park es de apartamentos. Aquí tienen la constructora, bueno, tiene página web donde muestra todos los apartamentos, están en Quito, Ecuador, con unas buenas calidades. Y de lo que se trata ese uso, pues es que ellos, Rivadeneira Barriga, decidieron pues modelarlo para planificar pues todas esas cosas del modelo. ¿Qué usos teníamos? ¿Qué características teníamos? ¿O a qué nos dedicamos? Pues lo que hicimos primero, al final, fue conocer ese modelo, auditar ese modelo, ¿no? ¿Y qué le llamamos auditar? Pues primero, saber que vamos a gestionar la construcción, enfocarnos en ese uso y comenzar a conocerlo, comenzar a conocerlo, comenzar a estudiar qué cosas tenemos. Por ejemplo, qué categorías están modeladas, que si cada elemento está en la categoría que le pertenece. Si, por ejemplo, los elementos están con el nombre de tipo correspondiente, que cada elemento esté en su tipo, que cada elemento tenga las cosas necesarias y los parámetros necesarios, que utilizar las cosas nativas como edificios y grupos, los niveles únicos necesarios y sobre todo también, si voy a planificar la obra, que cada elemento esté en el nivel que de verdad le corresponde. Rivadeneira Barriga ya había modelado este proyecto y lo que hicieron es que nos contrataron a nosotros para que lo auditáramos, lo organizáramos y pudiéramos sacarle el mejor provecho en toda esta etapa de la obra, en toda esta etapa constructiva. Y como les digo, lo primero fue organizar absolutamente todos los elementos. Así, ¿por qué? Porque uno ve al final todo lo que tenemos aquí en el 3D y necesitamos conocer todas esas cosas. Aquí pasó una cosa muy curiosa con los sanitarios, porque tenían todos los sanitarios del mismo tipo. Y claro, las preguntas que nos hacíamos en las reuniones de trabajo era, ¿el sanitario de las zonas públicas es el mismo de las zonas privadas? O tenemos que cambiarlo de tipo porque en realidad vamos a comprar otro. Son todas esas preguntas las que los invito a que se hagan cuando están modelando. ¿Son de otro tipo? O voy a comprar el mismo para todo el proyecto. Pues aquí había una cancha de fútbol con unos vestuarios y lo que hicimos fue cambiar a un sanitario público, ¿no? Utilizamos los grupos, fíjense cómo esos edificios están agrupados. ¿Y para qué los agrupamos? Bueno, primero para poderlos aislar rápidamente con el filtro y también porque nos sirve para separar el presupuesto. Utilizamos esos únicos niveles necesarios, ¿no? Muchas veces nos llenamos de niveles y la verdad, entre menos niveles mejor, porque tienes menos cosas y menos cosas que organizar, la verdad, cada elemento también en su nivel. Las barandillas fue un elemento bastante curioso que después lo vamos a mencionar, pero sobre todo que las cosas básicas estén correctas. Y lo que hicimos fue basarnos en esas normas UBIM, que son unas normas, unos pequeños libritos que te dicen cosas tan básicas como eso, que todo esté en el nivel que de verdad le corresponde. Niveles. ¿Qué pasó con los niveles? Pues que como este modelo lo comenzaron con el mismo archivo de la fase 1, pues tenía miles de niveles heredados. Miles de niveles que no correspondían a este nuevo proyecto, miles de niveles duplicados, ¿no? Por ser la continuación de esa fase 2.
Este es el modelo inicial, con todos estos niveles que nos sobraban. Y bueno, ustedes saben que si tenemos niveles sobrantes, en esos niveles pues hay muros, hay elementos modelados. Yo no puedo borrar tan libremente unos niveles porque borraría esos elementos modelados. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Pues sacar toda esa información del modelo, la sacamos de esa lista con Presto y comparamos las listas, qué niveles eran los que teníamos que dejar y qué elementos eran los que estaban alojados a esos niveles que no correspondían. Y así fuimos cambiando los niveles, cada cosa al nivel que de verdad conviene y limpiando de los niveles innecesarios, porque yo también puedo auditar los niveles y toda esa información, no solo lo modelado. Yo puedo tener una lista no solo de lo modelado de mi proyecto, sino también de las cosas de anotación o de las cosas de referencia, que en este caso son los niveles. ¿Qué pasa con los parámetros? Bueno, los parámetros al final es información que nosotros tenemos en el modelo y es muy importante, pero claro, debemos tener los parámetros organizados para que de verdad sean de utilidad y de verdad sacar la información que nosotros necesitamos en este proyecto. Y bueno, es que cuando me entregaron este proyecto estaba lleno de parámetros, pero lleno de parámetros que no habían sido puestos, fíjense, conscientemente, o bueno, alguno que otro sí, pero muchas veces te vas a una familia de internet llena de parámetros. O crees que este parámetro no está bien lleno y te haces otro para volver a llenarlo, ¿no? Y de repente pues llegas a un completo caos con una cantidad de parámetros, una cantidad de información que yo siempre digo que es que como que nosotros mismos nos perseguimos, ¿no? Para comprobar que todo esté bien hecho, que todos los parámetros estén llenos. Pues es que nos estamos poniendo más trabajo del que necesitamos. Es preferible comprobar que todo esté en su nivel, que todo esté en su categoría, las cosas básicas, antes de comenzar a parámetros que nosotros mismos hacemos. Basarnos en esos parámetros nativos, en esos parámetros que se calculan solos, como los niveles, como las viviendas, como los grupos, cosas que se hacen ya porque hacemos otra cosa, ¿no? Y no estos parámetros que metemos a mano o metemos con Dynamo y al final lo que hacemos es llenar el proyecto de una información totalmente innecesaria y que no nos damos cuenta. Lo primero que hicimos fue borrar absolutamente todos los parámetros y decidir que, por ejemplo, todos los elementos los íbamos a organizar y los íbamos a ubicar por todo lo que son las áreas. Ya les explicaré cómo utilizamos esas áreas para poder separar todos esos edificios, esos parámetros que se calculen solos, todos esos parámetros que por el hecho yo de hacer algo se puedan llenar, ¿no? No que tenga que llenarlos a mano, así sea con Dynamo, eso no vale. De hecho, fíjense en cómo pues vamos llenando esas áreas. A ver, un momento. Se me pasó. Bueno, los grupos, ¿qué son los grupos de los edificios? Pues agrupamos esos edificios para poder agruparlos también en un presupuesto. A mí me piden un presupuesto, y puedo seguir con el ejemplo de los inodoros, donde yo tengo pues 100 inodoros. Bueno, pero claro, son 50 de un edificio y 50 del otro. ¿Cómo hago para separar esos 50 de un edificio y 50 del otro? Pues por medio de grupos. Al final, los grupos, si se fijan, aquí tengo Presto abierto, pues es simplemente un parámetro que utilizamos para separar. Es un parámetro, como también lo es el parámetro del nivel, donde podemos separar ese presupuesto, pues por ese mismo parámetro. Si se fijan, aquí al lado derecho tengo abierto Presto y al lado izquierdo tengo abierto lo que es Revit y existe toda esa trazabilidad que me encuentro entre un elemento y el otro, entre un archivo y el otro, perdón.
Como, por ejemplo, aquí estoy señalando todos estos elementos que pertenecen a un solo edificio, ¿no? Y eso me ayuda a separar mi presupuesto y a organizar todos estos datos que tengo en él. Fíjense cómo selecciono este bloque F y lo voy sacando con toda esa información de mi proyecto. Si vamos a ver, por ejemplo, ahora esas puertas, esas ventanas, cómo lo seleccionamos de mi sitio y cómo puedo ir a buscarlas de un lugar a otro. A ver. ¿Qué pasa con las áreas? Pues las áreas, como les comentaba, es muy útil porque con el solo hecho, fíjense aquí, con el solo hecho de yo hacer esas áreas brutas para calcular la superficie construida de mi edificio, pues ya les estoy dando a mis elementos esa propiedad de saber dónde están. También las habitaciones me sirven para ello. En ese caso las habitaciones serían el parámetro zona. Pero fíjense cómo separándolas puedo llegar a centralizar todos esos elementos por estas áreas. Aquí estoy seleccionando todos los elementos que están en una área específica, en el piso B101, por ejemplo, y cómo separamos todos esos elementos que estaban en el piso B101. Pero fíjense que yo ese parámetro no lo he puesto a mano, no lo he llenado. Ese parámetro se llena automáticamente cuando yo hago las áreas para calcular la superficie bruta de mi edificio. Ya todos estos elementos se sabe que pertenecen a este piso y es a esta vivienda, y es una manera pues de separar todos estos elementos y sobre todo porque yo aquí estoy buscando calcular todas esas áreas, todos esos pedidos, todas esas facturas. Es una forma pues de separar todos esos elementos pues para poder hacer el cálculo, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué elementos de verdad fueron modelados? Pues los elementos modelados fueron los mínimos necesarios. Al final lo que nosotros queríamos era sacar esta lista de elementos pues para poder gestionarla. Fíjense que Post-it simplemente es un plugin que se instala en Revit y si vamos nosotros a exportar, lo que hace es que nos saca pues toda la información que tenemos en el proyecto. Para poder gestionarla con Post-it. Aquí sacamos todo con opciones, sacamos todo con los parámetros, con esa información de las áreas y de las habitaciones que estábamos viendo y en realidad solo sacamos los elementos que estaban modelados para controlar la obra, los suelos, los muros, las puertas, las ventanas, las barandillas, los aparatos sanitarios y los muebles de obra, que los muebles de obra eran todos esos elementos de las cocinas, ¿no? Y así poder gestionar toda esa información. Con esto lo podemos sacar pues, en cualquier unidad de medida en la que queramos. De todos modos, no saben la cantidad de datos que ya tenemos de por sí con solo hacer una exportación lo más básica posible, ¿no? Y ahí es donde tenemos toda esta lista de elementos, por ejemplo, los muros, las ventanas, las puertas. Toda esta lista de elementos pues, con los elementos correspondientes de nuestro proyecto. ¿Qué listas? Cuando hablo de listas, ¿qué cosas de tipos? Bueno, pues para mí es muy importante una lista porque si yo tengo esa lista de elementos que tiene mi proyecto y les pongo un precio, pues se convierte en un presupuesto. Si yo tengo esa lista de elementos de mi proyecto y le pongo unas fechas, pues se convierte en una planificación. De eso se trata, de tener controlados todos los elementos que componen mi proyecto. Fíjense las ventanas. Tengo en líneas de medición, o sea, lo que justifica la cantidad de esa unidad de obra, de esa APU, pues cada elemento que está modelado. Cada elemento. Y esa lista pues la podemos aprovechar para muchísimas cosas. Como decía, para presupuesto, para facturas, para control de proyecto. Las barandillas fue un elemento bastante curioso porque las habían modelado con el mismo tipo, porque en realidad eran el mismo tipo, fíjense. Y lo que pasó fue que necesitábamos mandar a construir al cerrajero
cada tipo de barandilla, que son diferentes. Hay un tipo de barandilla en C, hay un tipo de barandilla en, bueno, le llamábamos I, y un tipo de barandilla en L, ¿no? Dependiendo de la longitud de cada una. Entonces, para separar esas y para saber cuántas barandillas en I, cuántas barandillas en C o cuántas barandillas en L, al final lo que hicimos fue coger esa lista y desglosar esa unidad de obra por ese parámetro que en realidad era la longitud de la barandilla, que no significa que un tipo de Revit tenga que ser una partida en Presto, ¿no? Sino que yo puedo también sacar de un tipo de Revit varias partidas y mandar a construir al cerrajero cada una de ellas, pues aquí dependiendo de este parámetro de longitud. Y siempre conservando toda esa trazabilidad que tengo entre un modelo y entre mi lista, entre esa lista y el presupuesto. ¿Qué pasa con los presupuestos? Bueno, pues que al final el objetivo de todo este trabajo fue sacar lo más importante, que era la lista de hormigón. ¿Por qué? Porque cada vivienda había que poderla planificar. Y había que saber cuánto hormigón se necesitaba en cada una de esas viviendas, ¿no? Porque estaban planificadas por sus distintas fases. Se construían dos viviendas al tiempo, entonces utilizábamos las áreas para separar esas dos viviendas y agruparlas en una fase de construcción determinada. Al final yo les decía que esto eran como pequeños bunkercitos, ¿no? Porque era todo fundido de hormigón. Y el hormigón, cuando estábamos haciendo ese primer proyecto, pues tenía un valor que en este caso pues era 113 $113. ¿Cuál es el sistema constructivo empleado? Bueno, pues aquí les muestro un esquema. Lo primero que se hacía, por eso lo llamo los pequeños bunkercitos, lo primero que se hacía era pues el replanteo, marcar esas líneas de referencia. Todo se hacía en base a 3 días. En el día 1, marcado de todas esas líneas de referencias. Después, las mallas y sobre todo la fijación de estas instalaciones que iban embebidas dentro de esos muros de hormigón. Se ponen todos los encofrados metálicos, todas las formaletas, como se dice en Colombia, todas las formaletas, para poder hacer el fundido, las formaletas interiores y exteriores. En el segundo nivel, el apuntalamiento de muros y el marco de las ventanas. En el siguiente día 2, pues se arman las losas y se apuntalan todo lo que son los suelos. Estaba todo fundido y, claro, se echa desmoldante pues, para poder recuperar todas esas formaletas. Al tercer día, fundición de esa capa monolítica de todas esas paredes y de las losas. Desencofrante y ya teníamos todo eso fundido. 2 pisos cada 3 días. Entonces, en una semana se construían más o menos 4 o 5 viviendas. Al día 4 desencofraban, pero mientras desencofraban, como había 2 equipos, ya estaban encofrando la siguiente fase. Por eso siempre hablamos de 3 días. Y todo se comenzaba los lunes o los jueves. Ya lo veremos en la siguiente diapositiva. Es un sistema totalmente autoportante. ¿Cómo se hacía la planificación? ¿Cómo se gestionaba la planificación de todos estos elementos? Pues fíjense que tenemos esta categoría de muros y como cada fase comenzaba 3 días, entonces nosotros debíamos identificar qué elementos pertenecían a cada fase. Fíjense que ahí tengo de la fase 1 a la 51 y aquí tengo todos los días del año. Y fíjense que solo tengo marcado como días de certificación los lunes y el 4, y, que es el jueves, y el 1, que es el lunes.
Y señalábamos todos los elementos que pertenecían a cada fase, pues por medio de esas áreas que ya habíamos creado como áreas brutas de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si yo selecciono todos los elementos, por ejemplo, este B121, que pertenecen a ese piso, los localizo y decido que todos esos elementos pues, van con los siguientes y los agrupo en una sola fase, en una sola fecha de certificación. Por ejemplo, miren aquí el 105 y el 106 pues van a la fase 1 y ahí lo dice, ¿no? Entonces, todos son parámetros de ejemplar. De 105 y 106 a la fase 1 y 104 a 107 a la fase 2 de construcción, ¿no? A ese lunes y a ese jueves, donde comenzábamos esa fase de construcción cada 3 días. Miren que yo tengo esas áreas de construcción y voy agrupando por esos dos y esas dos viviendas. ¿Y qué pasa con estos elementos? Como los muros que están en las zonas comunes, ¿no? Que no pertenecen a ninguna vivienda. Pues el constructor iba eligiendo con cuál fase medirla y presupuestarla y ponerla en su planificación. Y ya teniendo todo organizado, fíjense cómo seleccionamos esa fase 1 y aislamos con nuestras gafitas. Tenemos ahí 2 pisos, esos primeros 2 pisos que se van a construir. Si seleccionamos pues la fase 2, tenemos seleccionada los siguientes 2 pisos que estaban agrupados por esas áreas para continuar su instalación. Y aquí, pues lo mejor de todo, bueno, yo siempre digo que es que soy gráfica, yo necesito verlo todo para poder entenderlo. Yo necesito verlo todo y verlo todo con colores para poder entender. Y puedo simularlo. Vamos a animación de modelo y le decimos que queremos simularlo por fase de planificación. Y aquí lo bueno es que podemos verlo y al mismo tiempo mover nuestro modelo e ir metiéndonos y mirar, si es un proyecto muy grande, podemos ir mirando todas las partes de él. Fíjense cómo se van construyendo esas fases. Cómo se van construyendo esos pequeños bunkercitos de todo nuestro proyecto y me puedo ir moviendo por él, examinando y auditando, mirando todo lo que se está realmente construyendo. Al final, nuestro modelo era como una preconstrucción virtual antes de la obra. Después la obra se hizo exactamente igual por esas mismas fases de construcción. Y más adelante les mostraré algunas fotos y videos de esta obra. Sobre todo que es muy fácil, es el control de todos estos elementos. Ya los tenemos agrupados en cada fase, les tenemos un precio y sabemos exactamente cuánto dinero nos toca desembolsar en esta fecha. Que eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque aquí pues hay que pagar a las subcontratas, hay que pagar los camiones de hormigón y hay que tener todo el dinero controlado porque en realidad esa es nuestra ganancia, ¿no? Como constructora. Aquí estaba en esta etapa de la construcción. Fíjese cómo sabemos cuánto dinero necesitamos en cada día de certificación, en cada día de corte que había que hacer, porque llegaba el camión. Esas fases de la obra, ¿dónde están? Miren, por ejemplo, si yo ahora voy a seleccionar la fase 1, aquí tenemos una foto real de lo que de verdad fue construido en esa fase 1. Esta fue la foto de ese mismo día de la obra. Es exactamente todo relacionado y corresponde a lo que de verdad se construyó. Está la fase 2, todos los elementos que están construidos en esa fase. Y en esta, pues la fase 3, todos los elementos que están construidos en esa fase 3.
Voy a ir un poco más rápido porque me he quedado un poco pillada de tiempo, pero cualquier cosa me pueden contactar y lo que necesiten saber, pues estaría encantada de resolver y de ayudarles a todas sus dudas y sobre todo que utilicen el modelo para de verdad gestionar y controlar todas estas etapas de proyecto. Fíjense cómo están construyendo. Bueno, me voy a saltar un poquito esas fases de obra, cómo se podían gestionar. A ver, que ahora los contratos, pues de todo esto, pues salen contratos. Si yo tengo ya esa lista de elementos que hay en cada fecha, pues puedo sacar contratos. Y además que también puedo hacer todos los pedidos porque calcular todos esos recursos y todos esos pedidos y también gestionar todo lo que son esas facturas y todo lo que son esas, imagínense, esos precios, porque es que hasta los precios en un año que dura una obra cambian, ¿no? Yo tengo que tener todo controlado y la única manera de tener todo eso controlado pues es con los datos BIM. ¿Cómo genero esos contratos? Por ejemplo, quiero un solo contrato por cada fase o de verdad quiero un contrato de todo el hormigón de todo el proyecto. Yo puedo tomar esas decisiones imprescindibles. ¿Y cómo saco esos pedidos y facturas? Yo puedo hacer esos pedidos de hormigón y para eso pues seleccionamos pedidos, seleccionamos todo lo que necesitamos y lo pasamos a un pedido, le asignamos un proveedor. Si tenemos también varios proveedores, pues elegimos ese proveedor mejor para sacar esas facturas y para para tener toda esa trazabilidad de la información y sobre todo el registro de todos los elementos que componen este proyecto. Fíjense, aquí lo que estoy es asignando las facturas, asignando el proveedor. Pero bueno, quiero también que aprovechemos para que miremos un poco de cada cosa. Y bueno, aquí este es mi cliente. Lo que dice es eso, ¿no? De la ventaja de poder utilizar todo ese sistema pues para hacer pedidos, para calcular con exactitud todo lo que tienes en el proyecto, programar, supervisar esos pagos de hora y de mano de obra, porque al final es que si lo tienes todo controlado, pues ese es tu beneficio, ¿no? La calidad del material, de cómo se va ejecutando el proyecto y cumplir sobre todo los cronogramas de la ejecución de obra. Y también dice que pues para él un modelo supone un ahorro pues, de un 25 o un 30% si lo tienes controlado en BIM. Así que nada, espero que les haya gustado esta presentación. Esto fue un ejemplo, un caso de éxito que enseñamos en Autodesk University de este año. Si quieren extender y verlo tranquilamente, toda la información de este proyecto, pues les pasamos el link, sobre todo para que escuchen que de verdad es un proyecto real y que si tú tienes tu modelo sencillo, utilízalo al máximo para desarrollar tu proyecto, para gestionar toda la obra. Úsalo porque es un trabajo que tienes y que hay que sacarse la máxima rentabilidad. Aquí tienen todos mis contactos, encantada en ayudarles en todo lo que necesiten. Suscríbanse a mi página de YouTube. Ahí cuelgo muchos videos de cosas, de obras y de ejemplos que tal vez les puedan ser útiles. Y nada, muchísimas gracias por escucharme y por estar atentos y a ti, Juli, por la invitación.